Dediquemos unos minutos a algunos tips y trucos y especialmente trabajos con la tabla que pueden optimizar su tiempo de trabajo. Por ejemplo, si yo necesito seleccionar toda una tabla, rápidamente me paro en cualquier celda de la tabla y presiono la combinación Control Shift asterisco. En el caso de los equipos portátiles, simplemente control asterisco en el teclado numérico de los teclados extendidos. Esto se llama selección de región de datos, que básicamente con la combinación de los portátiles, insistimos, de control shift asterisco, seleccionar toda la tabla rápidamente. Otra forma de seleccionar rápida consiste en el uso de la tecla Shift y el mouse. En este caso, por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda la columna de datos de tipo de esta tabla, me paro en el borde de la celda activa del encabezado y con la tecla Shift presionada, doble clic y se va a seleccionar todo el área hasta abajo. Nombre, doble clic y se selecciona toda esa región de datos hacia abajo. Si quiero hacerlo con varios de los encabezados, selecciono tres celdas, Shift, doble clic, listo. Eso también sirve para desplazarse. Si yo quiero ir al último de los tipos de esta base de datos, sin la tecla Shift me paro en el borde, doble clic y viajo rápidamente al final. Y con doble clic en la parte superior de esta celda activa, aquí, doble clic, vuelvo a la parte superior. Lo mismo para el extremo derecho e izquierdo. Si estoy en el último encabezado y quiero ir al principio, doble clic y viajo a este punto. Doble clic y viajo al otro punto de la tabla de datos. Combinaciones hay muchas, especialmente de uso de teclado. Por ejemplo, si yo estoy en esta fila y quiero ir al principio, presiono simplemente la tecla inicio del teclado del grupo de las 6 y rápidamente voy a la primera celda en la columna A. Ahora, si la combinación es control inicio, viajo rápidamente a la primera celda de la hoja. Con las teclas direccionales también no solo me sirve para mover dentro de las celdas de una tabla, sino que con la tecla Shift presionada y el uso de las teclas flechas voy a poder seleccionar datos de manera rápida sin usar el mouse. Quiero seleccionar los tipos, me paro en el primero, Shift presionado y selecciono hacia abajo y luego hacia la derecha para poder seleccionar ciertas áreas de información. Sin Shift me muevo, con Shift selecciono. Otro elemento interesante que se incorpora en la versión 2013 del Excel es los efectos gráficos sobre los cambios en fórmulas y funciones. Por ejemplo, acá sepan que acá hay unos cálculos introducidos dentro de esta tabla, no es el objetivo del ejercicio, sino que, por ejemplo, si yo cambio el proveedor, eso va a alterar principalmente va a alterar el precio público de esta base. Si yo lo cambio, noten cómo se producen cambios en las celdas dependientes, el código producto y el precio público. Cambia y se produce esta gráfica animada de las celdas que se ven influenciadas por esos cambios. Si yo cambio por ejemplo, este precio de este producto melón a simplemente 690 y presiono Enter, el efecto gráfico se reflejará aquí indicando que ha habido un cambio. Eso es un elemento interesante a tener en consideración desde la versión 2013 en adelante. Otros trucos o algunas consideraciones útiles, por ejemplo, en el ámbito de insertar columnas o filas. Por ejemplo, el proveedor está en la columna F y yo necesito que esté aquí en vez de precio-costo y el precio-costo esté al otro lado. Simplemente voy a seleccionar la columna y la voy a cortar, control X, y la necesito aquí, que ésta se desplaza a la derecha. Botón derecho sobre la columna que va a ser desplazada y noten la combinación que aparece en el menú contextual. Insertar las celdas cortadas. El Excel ha detectado que yo corté, en este caso, una columna y él me invita a insertar esas celdas y rápidamente desplazar la otra información a la derecha. ¿Ven cómo se ha cambiado de orden? Hagámoslo en el otro sentido. Voy a tomar estos datos, los voy a cortar de aquí, me paro en este caso, la quiero en este punto. Botón derecho, insertar celdas cortadas y todo vuelve a la normalidad. Lo mismo para las filas. Si quiero que estos dos últimos productos sean en realidad los dos primeros,
Selecciono ambas filas, botón derecho, opción cortar. Me paro en el destino, botón derecho, opción insertar celdas cortadas. Al hacerlo, la tabla se reajusta sin alterar en nada la estructura general de esta. Y sin tener que hacer, como se hacía antiguamente, de insertar primero el espacio para luego insertar los datos cortados o copiados. Finalmente, un último truco que queremos compartir con ustedes es el de agrupar hojas para poder insertar o editar o formatear datos en varias hojas de manera simultánea. En este pequeño sistema de prueba tenemos tres hojas de uso: productos, vendedores y ventas. Yo necesito, por ejemplo, insertar un espacio común al principio. Necesito insertar filas. Vean que todos tienen distinta cantidad de filas al principio. Yo quiero básicamente insertar unas tres filas en todas las primeras hojas, en todas las hojas vendedores y ventas, y agregar una especie de el nombre de la empresa en la parte superior. Bien, entonces yo selecciono las tres hojas simultáneamente. Me paro en la primera y con Shift presionado doy clic a la última. Vean cómo se seleccionan las tres hojas, quedan de color blanco, y en la barra de título aparece la expresión grupo, que indica que la información de las tres hojas está agrupada en una sola. Lo que yo haga, escriba, borre, edite en una, se alterará en todas las demás hojas. Se los voy a demostrar. Me paro en la celda A1 y coloco agrupar. Enter. Esa información está en la celda A1 de la hoja vendedores y está en la hoja A1 de la hoja ventas. Si ahora me paro en vendedores, me paro en la celda A1 y lo suprimo, vean que ahora en la hoja productos ya no está y en la hoja ventas tampoco está. Lo que yo haga en una de las hojas agrupadas se replicará por igual en todas las demás. Y de acuerdo a eso, vean que ahora yo puedo insertar tres filas en común, insertar, y en la celda B1 para todas voy a colocar la empresa. Esto es una verdulería La Manzana. Enter. Voy a aprovechar de ponerle un formato a estas, solamente un color de letra que se note bien, rojo, negrita y subrayado. Solo eso. Y esta información vea que se ha replicado por igual en vendedores y en ventas. Si luego esas tres filas ya no las necesito o simplemente quiero eliminar la 1 y la 2 donde está el título, botón derecho, eliminar, y eso con el título se ha eliminado en todas las demás hojas. El concepto de agrupar es muy antiguo en Excel, se los entregamos para que lo consideren dentro de la construcción de sus sistemas, cuando deban replicar información en distintas hojas, cuando deban rehacer cierta parte de la información para no tener que ir haciéndola una por una o ir copiando y pegando después. Bien, esperemos que estos trucos les hayan sido de utilidad para luego ya empezar a trabajar en sistemas un poco más reales.